nuestro lema: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Cuando yo pensaba en este lema, me venía a la mente pues varias ideas. Una de ellas es lo bonito que sería que nuestras casas y nuestras familias vivieran firmes en el Señor. Qué bonito ver a toda la familia firme en el Señor, caminando unida y en armonía para servir al Señor. Y qué bonito sería tener toda una familia que su alegría fuese el Señor y su alegría fuese alabar al Señor. Esto es lo que me viene a mí a la mente cuando leo este lema: yo y mi casa viviremos sólidos, firmes, decididos para el Señor. Viviremos en armonía para servirle. Haremos de su reino nuestra prioridad. No solo yo, toda mi casa. Qué bonito sería ver a una familia que dijese: mi alegría es el Señor, el motivo de mi gozo es alabar al Señor. Y yo pensaba en esto, ¿verdad? Y pensaba que esto no está reñido con una iglesia como casa del Señor que vive firme, sólida. No solo nuestra familia, sino una iglesia como casa, también una iglesia sólida, firme en el Señor, que camina unida y en armonía para servirle, para perseguir aquellos propósitos que el Señor tiene para su pueblo. Qué bonito una iglesia que tiene como mayor gozo y mayor alegría al Señor, que su mayor gozo es alabar al Señor en lo bueno y en lo malo, como dice el profeta, ¿verdad? Aunque la higuera no dé su fruto, aunque no haya alimento, aún con todo yo me gozaré en el Señor. Y a mí me encanta ver esto y pensar en esto. Y esta es la orientación que yo le quiero dar a mi mensaje: cómo conseguir ser esas casas y cómo conseguir ser esa casa que vive firme, sólida en el Señor, que camina en armonía para servirle, que se goza en alabarle, que su alegría está en el Señor. Y al pensar en ello yo me doy cuenta que es una cuestión difícil, que está fuera de nuestro alcance, que esto lo tiene que hacer Dios, que Él tiene que hacer que en nuestras casas haya ese sentir, que Él es el que tiene que poner que en nuestra iglesia haya ese sentir. Sé que esto depende en gran manera de la obra de Dios en los corazones, pero creo que la Escritura nos indica que podemos hacer algo para que esto ocurra. Y a mí lo que me gustaría es compartir algo que yo entiendo que podemos hacer para que nuestras casas descansen firmes en el Señor, para que en nuestras casas haya esta armonía por seguirle y por servirle, y haya también esta alegría. Y vamos a reflexionar en un texto para entender esos pasos que podemos dar o eso que podemos hacer para que esto ocurra. Vamos a reflexionar en un texto que se encuentra en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y este libro, esta epístola, es una epístola que escribe el apóstol Pablo a Tito. ¿Quién es Tito? Tito es un joven griego que Pablo alcanzó para el Señor, que Pablo ganó para el Señor. Es un hijo espiritual de Pablo y es un hijo espiritual de confianza. Pablo le da a Tito encargos serios y en esta ocasión, en la ocasión en la que escribe esta epístola, Pablo le da a Tito un encargo, el encargo de poner en orden la iglesia de Creta, la isla de Atenas. Allí había la isla de Grecia, ¿verdad? Allí había una iglesia que había fundado Pablo, pero no había pasado mucho tiempo allí. Y entonces en aquella iglesia Pablo no había podido poner una estructura sólida. Y por eso le dice a Tito, a través de esta carta, que se dedique a poner en orden la iglesia de Creta. Y especialmente se lo pide porque la iglesia está sufriendo un peligro. Resulta que en esa iglesia están surgiendo falsos maestros, están surgiendo grupos de judaizantes.
Y dice el texto en Tito capítulo 1 versículo 11 que estos están trastornando casas enteras. Que estos falsos maestros están trastornando a las familias, están haciendo tambalear las casas. Y Pablo le dice, pon las cosas en orden, pon la iglesia en orden allí. Y para poner la iglesia en orden, Pablo le da dos instrucciones a Tito. La primera es que nombre ancianos. La primera es que establezca líderes. La primera es que establezca obispos en la iglesia. Ese término ancianos es sinónimo de obispos. El término anciano es presbítero. Y como Pablo no había estado mucho tiempo allí, no le había dado tiempo estructurar la congregación, y Pablo le dice a Tito, Tito, vete y nombra ancianos, y le describe las características que tienen que tener los ancianos. Esa es la primera instrucción que Pablo le da a Tito. ¿Para qué? Para que de alguna forma la iglesia sea una iglesia firme, estable, sólida, y esos falsos maestros dejen de hacerla tambalear. Pero hay una segunda instrucción que Pablo le da a Tito, y que es la que a mí me gustaría que nos diese pie para entender lo que nosotros podemos hacer para construir esas iglesias o esas casas sólidas y firmes. La segunda instrucción que Pablo le da a Tito la encontramos en Tito capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y fijaros lo que le dice Pablo a Tito. Le dice, pero habla tú lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¡Wow! Sana doctrina, qué palabreja, qué palabrota. Le dice, queremos que la iglesia sea sólida y firme, enseña sana doctrina. Y cuando nosotros pensamos en sana doctrina, de repente se nos vienen a la cabeza algunas cuestiones del todo densas, ¿verdad? Se nos vienen temas como exégesis, temas como griego, temas como teología y todo esto. Esto es lo que se nos viene a nosotros a la mente cuando pensamos en sana doctrina. Pero vamos a ver lo que tenía Pablo en la mente cuando le dice a Tito, Tito, habla tú la sana doctrina. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, que las ancianas sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, que no sean borrachas, que sean maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes. Fijaros lo que para Pablo es la sana doctrina. No tiene que ver con argumentos teológicos ni teorías. Tiene que ver con pautas de conducta. Tiene que ver con comportamiento. Para Pablo, la sana doctrina no son planteamientos teológicos. Es un comportamiento acorde con la enseñanza bíblica. La sana doctrina lo es en la medida que vivamos lo que dice la palabra de Dios. Voy a decir algo que a lo mejor a algunos os despista más que os ayuda, pero la ortodoxia sin ortopraxis no significa nada. ¿Sí? ¿Se entendió esto? La sana doctrina tiene que ver con la práctica de la palabra de Dios. Y para tener casas firmes, lo que le dice Pablo es: enséñales a que practiquen la palabra de Dios. Enséñales a que se comporten de acuerdo a la palabra de Dios. Me encantó el mensaje de ayer de Sole. Me encantó, me pareció espectacular. Yo no había escuchado nunca un mensaje en el que al terminar nos pusiesen tantas tareas.
Nunca. 4 o 5, yo ya no me acuerdo. Pero nos pusieron un montón de tareas. Me encantó, porque de eso se trata. No solo de escuchar, se trata de practicar. Se trata de, después de haber escuchado, ¿cuál es la tarea? Porque la sana doctrina no es escuchar, entender y conocer. La palabra es practicarla. Y por eso a mí me encantaron todas esas tareas. Genial. Ahora entendemos la dimensión práctica de la bendición. Y ahora estamos desafiados a ponerla en la práctica, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que cada tanto que ocurre algo como lo que ocurrió recientemente, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente a todo el mundo le ha trastornado la noticia ¿de qué? ¿De qué? De Donald Trump. La verdad es que a todos nos ha trastornado. Parece que ya el Papa se ha manifestado, ¿sabéis? No sabéis que el Papa ya se ha manifestado con respecto a Trump y parece que ha celebrado la elección de Trump. Ha felicitado a Trump por su elección. Dice que desde que ha sido nombrado, el mundo entero está rezando. Las neuronas tienen que despertar. Pero sí, cada tanto, cuando tenemos un acontecimiento así, a la gente se le despierta la vena apocalíptica. Y todo el mundo ya ha empezado a pensar, este será el cuarto jinete del Apocalipsis. ¿Sí? Yo esto lo he visto a lo largo de mi vida en la fe, lo he visto constantemente, me acuerdo, y ahora me voy a poner histórico y esto va en contra mía, luego le doy munición a Poli con todo esto, pero yo recuerdo cuando se inventaron los códigos de barras. Empezaban por 6 y todo el mundo, ¿sabéis lo que decía? Esto es la marca del anticristo. Y de repente todo el mundo estaba, esto se acaba ya, de este año no pasa. Y de repente nada, y ahora salieron los móviles. Yo no sé cuántos vivisteis también la fiebre apocalíptica de los móviles. Los móviles empiezan ¿por qué número? Por 6, y todo el mundo lleva uno encima. Entonces cuando se vio esto, todo el mundo decía, ahora sí, esto ya está, esto ya se acaba. Había muchos números que empezaban por 6, 6, 6, y tú eres el primero en irte, tú eres el primero en caer. La fiebre apocalíptica y todo el mundo decía, ya viene, esto se acaba, es horrible, todo el mundo preocupado. Pasó eso. Ahora llegó el cambio de milenio. ¿Os acordáis? La fiebre, la de libros que se publicaron. Yo no sé, Samuel, si tú le escribiste alguno para el milenio, pero el cambio de milenio era, ya viene el anticristo, ya se acaba todo, ya no sé qué, ya no sé cuánto. Y otra vez una fiebre y una preocupación alucinante porque esto se acaba y la gente vaticinando y haciendo porras. No pasamos de este año, esto se acaba antes de septiembre, lo otro, tal, no sé qué. Llegó el 2012, el fin del mundo según él calendario maya, y todo el mundo otra vez, no, sí, los mayas no fallan, puede fallar todo, pero los mayas no, porque mira, no sé qué, no sé cuánto. 2012, otra vez la fiebre, ¿verdad? Y de repente se despierta toda esa vena apocalíptica en la gente, toda esa preocupación y toda esa ansiedad por saber cuándo va a ser. Pasamos de este año, no pasamos, tenemos 5 años más, no tenemos. Yo no entiendo esto entre los cristianos. Porque eso no es lo que pretende la apocalíptica. Es más, te voy a decir una cosa, si tú quieres vaticinar y tú quieres hacer una porra, vas a fallar seguro. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que dice claro es que nadie sabe cuándo vendrá el Señor, nadie lo sabe, eso no lo sabe ni Cristo. Perdón por la expresión, pero luego se lo preguntáis a Samuel. Jesús dijo que esa fecha solo está en la potestad del Padre. Nadie lo sabe, nadie lo va a saber. Jesús dijo, ese día vendrá como ladrón en la noche, vendrá en un momento que nos sorprenderá porque el ladrón no llega avisando, nadie lo va a saber. Y la intención de esa enseñanza no tiene que ver con que nosotros andemos preocupados por cuándo vendrá o no vendrá. No tiene que ver con que hagamos porras, ni vaticinemos cuándo va a ser la fecha, no tiene nada que ver con eso.
Esa doctrina tiene que ver con un modo de vivir, con una forma de comportarnos. Tenemos que entender que el día está cerca, que las señales se están cumpliendo y que tenemos que vivir como si Cristo viniese mañana, aprovechando el tiempo, viviendo, vigilando y orando, viviendo, predicando el Evangelio, porque en cualquier momento, quizás mañana. Tiene que ver con que tenemos que darle prioridad a las cosas del reino de Dios. Para eso es la palabra, para que reaccionemos y vivamos coherentemente con ella, no para que vaticinemos, ni hagamos porras, ni digamos, yo estoy más informado que nadie. No es para eso, es para que vivamos. ¿Sí? Os veo preocupados. Hay gente que anda preocupada con la sexualidad de los ángeles y discuten cuál será su sexo, cuál no será. Y yo me pregunto, ¿y para qué nos vale eso? Quizás nos vale para entender que tenemos que aprovechar el tiempo de matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando nos vayamos de aquí seremos como ellos, que ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Así que aprovecha aquí, vívate aquí, apúrate aquí. Disfrútalo aquí, porque luego nada, si estás tan preocupado con la sexualidad de los ángeles, pues ten en cuenta eso. La sana doctrina tiene que ver con la práctica de la palabra de Dios. Y si queremos tener hogares firmes, sólidos, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús enseñó algo. Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace, le compararé a ¿qué? A un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El que oye mi palabra y la hace y la cumple, es el que edifica su casa de forma sólida sobre una roca. Y se pueden desatar los vientos, las tempestades, las mareas, y puede venir todo lo que sea y golpear esa casa, pero esa casa va a permanecer ¿qué? Firme. ¿Queremos ser esa casa firme, sólida? ¿Queremos ser esa casa? Tenemos que aprender a escuchar la palabra y a practicarla. La ortodoxia no es nada sin ortopraxis. Este es un principio bien fundamentado en la Biblia. Hay una epístola, hay una carta en la Biblia que a Lutero no le gustaba mucho. ¿Cuál era? La carta de Santiago. No le gustaba mucho porque parece que Lutero enfatizaba mucho la gracia, y esta carta hablaba de las obras, y entonces a Lutero no le gustaba mucho. Pero sabes, esta carta está muy en consonancia con la doctrina de Pablo. Y esta carta enseña que debemos de ser hacedores de la palabra. Dice: no seáis simplemente oidores, sino sed hacedores. Porque el que es oidor y no hacedor, ¿qué? Se engaña a sí mismo. El que es oidor y no hacedor pierde el tiempo. Porque ser oidor y conocedor de la palabra, pero no hacedor, no vale de nada. La ortodoxia sin ortopraxis no es nada. Y para remacharlo, Santiago lo ilustra y dice: porque el que es oidor y no hacedor es semejante a uno que al levantarse por la mañana se ve al espejo y, habiéndose considerado, se va olvidando lo que ha visto. Qué absurdo, ¿verdad? Nos hemos levantado todos esta mañana, nos hemos ido al baño y nos hemos asomado al espejo, y después de asomarnos al espejo, ¿qué nos ha pasado? Nos hemos llevado un susto o un chasco y hemos dicho: ¿qué pasa aquí? Y hemos iniciado ¿qué? Un proceso de restauración. ¿Por qué? Porque cuando nos asomamos al espejo, el espejo nos arroja los defectos que hay en nuestra vida, y viendo los defectos nosotros no nos vamos a desayunar donde todos nos van a ver con legañas y con el pelo despeluchado. No. Nos vemos y empezamos a obrar en consecuencia. Pues esa es la palabra de Dios, esa es la mecánica. Cuando la escuchamos, la palabra nos arroja los defectos que hay en nuestro corazón. ¿No escuchábamos ayer la palabra de Dios?
Y no veíamos que hay cosas en nuestro corazón que hay que ajustar. ¿No veíamos esto? Pues ese es el efecto que produce la palabra. Es un espejo que arroja nuestros defectos, que hace aflorar los defectos que hay en nuestro corazón, nos hace considerarlos, verlos claramente. Ahora, ¿qué haces una vez que te ves al espejo? ¿Te vas y olvidas lo que hay y te dejas como estás, todo feo y todo despeluchado? ¿O tomas la decisión de corregir esos defectos? ¿Queremos casas firmes? Tenemos que aprender a reaccionar al mensaje de la palabra de Dios. Casas firmes son aquellas que practican la palabra. Pero hay una segunda enseñanza en este texto que es la que yo quiero resaltar. Parece que no, pero es la que yo quiero resaltar. Un segundo principio que yo encuentro en este texto y que nos va a ayudar a construir esas casas firmes y sólidas. Fijaros lo que le dice Pablo a Tito: que los ancianos sean sobrios. Ahora, esta palabra ancianos aquí no es la misma que la palabra ancianos a la que yo me refería anteriormente. Es más, en algunas Biblias esta palabra ya se traduce diferente. En algunas Biblias actualizadas, aquí no dice ancianos, dice hombres mayores. No es la misma. Samuel me está viendo, yo creo que tú lo sabrás mejor que yo, pero la palabra aquí ancianos no es presbíteros, es otra. Y tiene que ver, diles a los de edad avanzada. Edad avanzada. Que sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, dile a las ancianas, pero este término es dile a las mujeres de edad avanzada, dile a las mujeres mayores, dile a las mujeres adultas, dile a las mujeres maduras que sean reverentes en conducta, no calumniadoras, ni esclavas del mucho vino, que no sean borrachas, que sean maestras de lo bueno, de manera, fíjate bien, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres más jóvenes. Y a mí me llama la atención esto y me destaca un principio de la palabra de Dios. Me destaca el principio de que debemos de ser modelos para aquellos que están detrás de nosotros. Fíjate bien, vamos a tratar de ilustrarlo. Ayer Sole medio se metió en un pozo. Y yo me voy a meter en la piscina. Que nadie se enfade, ¿vale? Pero fíjate bien lo que dice esto. Que las mujeres ancianas, las adultas, las de edad avanzada, las mujeres mayores. Yo creo que en este sentido, todos los que estamos aquí, para que nadie se ofenda, somos ancianos. Todos los que estamos aquí somos mayores. Somos de edad avanzada. Vamos a ver, una cara que no tenga miedo, que no exprese miedo. Betty, que no expresas miedo, pasa aquí delante. Rápido, porque si no, no me va a dar tiempo, ¿eh? David, prepara la cámara, que esto promete. De estas caras. Betty es una de las mujeres de edad avanzada. Aquí no es anciana, pero es una mujer mayor. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema con esto. Betty, de acuerdo al texto, tendría que enseñarle a las mujeres más jóvenes que ella. Vamos a ver, alguien que no se me... Laura, ven aquí. Ven aquí. Pues vamos a ponernos aquí. Tú no te preocupes. Si no, esto va a ser rápido, no os voy a hacer hablar. Ven, ponte aquí. Aquí. Laura tendría que aprender mucho de Betty. Betty tendría mucho que enseñarle a Laura. Betty es el modelo que inspira a Laura. ¿Vale? ¿Sí? Esto es lo que dice Pablo. Pero la cosa no termina aquí, no te libras. Porque Laura también es una mujer anciana. Laura también es una mujer de edad avanzada. También es una mujer mayor.
Vamos a ver quién no tiene cara por ahí de miedo ni nada. Iliana, vente para acá. No, de momento no. De momento no. Laura es una mujer de edad avanzada respecto a Iliana. No tengo los DNIs, esto lo podíamos haber hecho. Pero Iliana tiene mucho que aprender de Laura. Laura tiene mucho que enseñarle a Iliana, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Iliana no se salva. María, vente para acá. Ahora Iliana es el modelo de María. María tiene mucho que aprender de Iliana. Ella es una mujer de edad avanzada respecto a María. Iliana es el modelo de María. María, no te salvas. María es de edad avanzada con respecto a Miriam. Miriam, ve para aquí. ¿Sí? Ella es mayor que Miriam. Tiene la responsabilidad de ser modelo y de enseñarle a Miriam. Y Miriam, tú te vas a salvar porque los niños están en la guardería. Pero esta es la idea que expresa Pablo. Tenemos que ser modelos los unos de los otros. Nuestro comportamiento, nuestro ejemplo tiene que inspirar a aquellos que vienen detrás y que son más jóvenes en la fe. Les damos un aplauso, que lo pasamos. Esta es la idea. Esta es la idea que expresa Pablo. Y la expresa muy claramente y la remacha, ¿verdad? Fijaros lo que dice ya al final, y le dice a Tito: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. ¿Cómo? Mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cómo les vas a enseñar? Siendo un modelo para ellos, en buenas obras. ¿Sí? Y Pablo lo tiene muy claro. Y en Corintios dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que la idea de Pablo está muy clara. Debemos de ser modelos los unos para los otros. Debemos de ser ejemplo los unos de los otros. Debemos de encarnar la palabra de tal manera que podamos ser los referentes de aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Queremos ser esa iglesia o ser esa casa sólida? Tenemos que poner la palabra en práctica y tenemos que ser modelos los unos para los otros. Tenemos que ser modelos especialmente en 3 áreas. Tenemos que ser modelos en la vida devocional. Cuando me convertí hace ya 21 años, recuerdo que un líder de la iglesia, mayor, anciano, me invitaba todos los domingos. Él tenía hijos de mi edad y me invitaba todos los domingos a comer a su casa. Y yo me iba a comer a su casa y teníamos esa sobremesa gallega, ¿verdad? Hablando, charlando, compartiendo los proyectos de la iglesia, lo que nos había parecido el culto, todos los domingos. Pero este anciano, este líder de la iglesia, anciano de los presbíteros, ¿verdad? A las 5 de la tarde desaparecía. Se iba y hasta las 6 no volvía. Y el primer día bien, pero al cabo de 3 domingos yo ya empecé a mosquearme. ¿Qué pasa? Que se va y hasta las 5, pero no se iba de casa, se iba de la mesa y hasta las 5, de 5 a 6 desaparecía. Yo dije: qué hombre más regular, qué envidia. Y además se tiene que quedar a gusto, porque mira que 1 hora encerrado en el baño es regular, debe de ser una maravilla, es un reloj. No sé lo que tomará por las mañanas. Resulta que luego fui evolucionando y dije: no puede ser, 1 hora es mucho, aunque se ponga a leer. Y dije: bueno, es que este hombre es un español disciplinado y él no perdona una buena siesta. Así que se debe de echar unas siestas de esas de pijama, Padre Nuestro y orinal, ¿verdad? Porque todos los domingos, como un reloj, de 5 a 6 de la tarde, yo era recién convertido, yo no me podía imaginar qué es lo que hacía ese hombre de 5 a 6. Todos los domingos.
Hasta que al cabo de unos meses el misterio se resolvió. Y yo creo que la mujer o los hijos me dijeron, no, es que mi padre de 5 a 6 tiene su tiempo devocional y no lo perdona. Tenía una vida tan disciplinada, una vida de comunión con Dios tan seria, tan rica, que aquello a mí me impactó. Y aquello a mí me mostró algo. Me mostró que a Dios no solo le podemos experimentar el domingo por la mañana, que a Dios le podemos experimentar en nuestra casa y en nuestra vida cotidiana. Y que esa experiencia puede ser una experiencia ajena al resto de la congregación, puede ser una experiencia personal a través de nuestra devoción, a través de nuestra búsqueda de Él, a través de nuestra oración, a través de nuestra lectura de la palabra. Y aquel hombre se convirtió en un ejemplo para mí. Y yo luché por tener un mínimo de vida devocional como la de él. Y aún sigue siendo un referente para mí. Aún sigue siendo un modelo para mí. Nosotros presumimos, y yo siempre lo digo, presumimos constantemente de que lo nuestro no es una religión, sino que es una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Ahora yo lo que me pregunto, ¿es realmente una relación? ¿Realmente nosotros tenemos una vida de comunión con Dios? ¿Tenemos una vida de oración constante y diaria? ¿Tenemos esa relación íntima con Él? ¿O nuestra relación se limita a asistir un día a la semana a una reunión donde se canta juntos, donde se hace una sencilla oración y donde se leen unos textos bíblicos? ¿Eso es lo que tenemos como relación? Pues si eso es lo que tenemos, te voy a dar una mala noticia. Si eso es lo que tienes, tú no tienes relación, tienes religión evangélica, pero religión. Tenemos que desarrollar esta relación genuina y auténtica con Dios a través de nuestra vida devocional, a través de meternos en nuestro cuarto a solas y tener nuestro tiempo de calidad con Dios. ¿Sí o no? Fíjate, yo soy culpable, voy a aprovechar, estamos en el retiro para poner el marcador a 0 y confesar alguna culpa. Yo soy culpable de usar textos a veces viciados y de enseñar textos a veces muy viciados de la palabra de Dios. Uno de ellos lo tenemos en Apocalipsis. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy... Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y ese texto yo lo uso mucho y mucha gente lo ha usado. Es más, yo lo aprendí con este uso. Lo usamos para hablarle a los inconversos y para decirles que Jesús está a la puerta llamando y que si ellos abren la puerta, Jesús va a entrar y va a salvarles. La verdad es que este texto no le habla a inconversos. Este texto le habla a los creyentes. Y lo que les dice a los creyentes es que Jesús quiere cenar contigo. Lo que le dice a los creyentes es que Jesús desea cenar en tu casa, cenar contigo. Jesús desea sentarse a la mesa, en tu mesa, en tu casa, desea estar ahí. Pero ¿qué significa esa cena? Jesús tiene hambre. Jesús está deseando que le prepares tú una cena ahí abundante y por eso quiere ir. ¿Sabes? La cena en tiempos bíblicos era el espacio de comunión, de compañerismo, de encontrarse, de escucharse, de tener intimidad. En los tiempos bíblicos era ese espacio de la cena donde se hablaba, donde se intimaba. Y esto es lo que Jesús quiere. No solo con los inconversos. Lo quiere contigo y lo quiere conmigo. Quiere tener un espacio en tu vida donde escucharte,
y donde intimar. Y nosotros tenemos que desarrollar ese espacio y dárselo a Él, ¿sí? Tenemos que ser ejemplos en vida devocional. Tenemos que ser ejemplos en modo de hablar. Y suscribo totalmente lo que dijo Sole ayer. Y casi con lo que ella dijo estoy tentado a dar por hecho esta área, ¿verdad?, en la que tenemos que ser ejemplo. Tenemos que hablar bien, tenemos que hablar bendición. Tenemos que hablar para levantar, para animar. Tenemos que hablar para aceptar a la gente. Tendríamos que eliminar de nuestro vocabulario toda expresión que denigre a los demás. Deberíamos de evitar llamarle por motes a la gente, sobre todo esos motes que denigran. Deberíamos de tener palabras de gratitud los unos con los otros. Deberíamos de ser ejemplos en nuestra forma de hablar. Y lo que dijo Sole ayer, yo no necesitaría añadir nada, a no ser que quizás por las circunstancias, por lo que estoy viendo últimamente, me veo obligado a transmitiros algo que es una inquietud que ha puesto Dios en mi corazón. Fíjate, en este texto Pablo le dice que le exhorte a los cretenses. ¿Sabes? La palabra cretense es muy curiosa, tiene una acepción. La palabra cretense significa mentiroso. ¿Sí? Era la fama que tenían, y por la fama que tenían el topónimo tomó esa acepción, cretense, mentiroso. Y ahora Pablo, cuando le dice que exhorte a las mujeres, le dice: mira, diles que no difamen a nadie y que no sean borrachas, que no le den al vino, de manera que su lengua se desate, se desinhiban y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar de todo. Pero el libro no lo deja ahí el tema. Antes de terminar, Pablo le dice: diles que ninguno hable mal de nadie. Y insiste una y otra vez en tener cuidado con lo que hablamos, cuidado con nuestra lengua. Santiago también lo dice que es uno de los órganos más pequeños, pero con mayor capacidad. ¿Para qué? Para producir desastres, para producir incendios. Es un instrumento pequeñito que está ahí en nuestra boca, pero que tiene una capacidad bestial. ¿Para qué? Para arrasar vidas, para arrasar familias, para arrasar la reputación de unos y de otros. Y la Biblia le presta mucha atención a nuestra forma de hablar. Y Pablo en esta epístola le presta mucha atención a nuestra forma de hablar. Vivimos en una época totalmente amarillista. ¿Sabéis lo que es el amarillismo? ¿No? ¿No suena? Es ese tipo de comentarios y de información sensacionalista que hay por todas partes, que lo único que hace es sacar los trapos sucios de unos y de otros. Es esa forma de hablar donde lo que se hace es difamar unos a otros, y lo vemos en todas las esferas de la vida pública, ¿verdad? Enciendes la televisión, están los políticos hablando mal los unos, que este hizo esto, este hizo lo otro. Los programas del corazón, aquel es esto, aquel es lo otro. Esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad que busca ¿qué? Suscitar el morbo. ¿Para qué? Para captar y ganar la atención de la gente. Hablan de lo que sea, chismean. ¿Para qué? Para despertar ese morbo que te lleve a prestar atención. Por eso la gente se queda embobada viendo programas de este tipo, porque son morbosos, pero son amarillistas. Están hablando de toda la basura y de todas las porquerías que hay, y nosotros las consumimos, pero no solamente las consumimos. Muchas veces caemos en ello también. Y es muy curioso y muy sintomático. Pero a veces uno oye comentarios de niños y dice: a mí ese comentario no me cuadra, no me encaja con su edad. Y uno dice: ¿dónde lo aprendió? ¿En qué libro lo leyó? ¿En qué página de internet lo descubrió? Nada de eso. El niño no investigó. El niño lo oyó. El niño lo oyó. Lo oyó en su casa.
Y oyes que dicen de la iglesia, o dicen de los líderes, o dicen de este. Y uno se queda ahí pensando. Y dice, algo no hemos aprendido. Algo no hemos aprendido. No hemos aprendido a dominar nuestra lengua. Ya estaba en casa de una bisabuela, no de mi bisabuela, de una bisabuela. Estaba muy enferma la señora y era una gallega dura de estas. Tenía enfrentamiento con el resto de la familia, con sus nueras, con sus hijos, con sus nietos. Con los bisnietos no, porque eran pequeñitos, pero estaba enfrentada con todos. Y un día yo la fui a visitar y venían los niños, los bisnietos venían también a visitarla a ella, y venía algún hijo, y cuando llegamos allí a la habitación ella estaba convaleciente. Y yo le dije, señora, ¿qué tal? Y empezó a formarse una conversación allí. Y entonces alguien sacó un tema polémico, ¿no? Porque ella estaba enfrentada con los... Y de repente aquella señora convaleciente, enferma, que tenía la salud tan menguada, abrió los ojos y dijo, mirad, en este momento no, que hay ropa tendida. Algunos saben lo que quiere decir. Me llamó tanto la atención, me dio una lección aquella mujer convaleciente. Sabía dominar la lengua. ¿Sabéis de lo que se trata, verdad? ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo? Fíjate lo que enseña Jesús acerca de esto. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. Ve a solas con él. Y hazle ver su falta. ¿Sabes? Cuando hay alguien que te hace daño, cuando hay alguien que ha hecho algo que no te agrada, cuando alguien haya hecho algo sospechoso incluso, ¿verdad? Cuando tú lo veas y te enteres, la Biblia no dice que vayas a desahogarte con un amigo de la iglesia. No dice que vayas a junta de tu grupo de conexión y lo cuentes allí. No dice que vayas al pastor tampoco y se lo cuentes a él. Dice que vayas a junta de este hermano y a solas los dos habléis de eso y solucionéis el malentendido. Y hagas todo lo posible por aclararlo, porque muchas veces lo que tú has visto a lo que es, hay una gran diferencia. Y si tú empiezas a hablar, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a difamar. Así que cuando lo veas, vete a solas con él. Pero si te hace caso, le has ganado. Pero si no, lleva contigo a uno o dos. Si no te ha hecho caso, pues busca a un amigo. Pero fíjate que no sea una persona muy, muy amiga tuya. Quizás busca una persona que sea neutral a poder ser. Una persona que sea imparcial. Busca una persona discreta. Una persona que cuando se entera de algo no lo va a divulgar por ahí. Busca una persona a poder ser que sea respetable. Y llévala contigo y intenta solucionar el entuerto. Aquí no dice que ores por nada. Porque muchas veces nosotros nos enteramos de algo y lo contamos y decimos, oye, yo lo cuento para que oréis. No dice que ores por ello. Dice que lo trates de forma discreta y que vayas solo primero y que luego vayas con otro. ¿Para qué? Para solucionar ese problema. Y si no lo das solucionado, entonces vete y háblaselo a la iglesia, coméntalo con los pastores. Y ahora la iglesia va a intervenir. ¿Para qué? No para machacar a la persona, para restaurarla, para reincorporarla al seno de la congregación. Nosotros hemos entendido fatal todo este tema. Cada vez que cae alguien, lo que hacemos es machacarlo con nuestros comentarios, publicándolos por aquí, publicándolos por allá. La Biblia no dice que hagamos esto en ninguna manera. La Biblia dice que tratemos de restaurar. Tenemos que tener lengua sabia. La lengua sabia es como medicina para el enfermo. La lengua del necio es la que machaca, la que martillea. ¿Sí? Los veo muy, muy serios, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Hay tantas cosas que se ven por Facebook y la gente lo ve y empieza, oye, fulanito, ¿viste lo que hizo el otro? ¿Y viste lo que tal? Y no sé qué y no sé cuánto. Si tú lo ves,
habla con él en privado. Si no te hace caso, busca a alguien discreto, responsable, imparcial, y trata de hacerle entrar en razón. ¿Sí? Muy bien, pues tenemos que ser modelos también en servicio. Voy a terminar ya y no voy a entrar mucho en este tema porque me parece que es el tema que va a usar Juan. Pero cuando yo hablo del servicio, o cuando yo pienso en el servicio, pienso en algo costoso. Pienso en algo que nos va a costar. No es algo que nos sale fácil, no nos sale natural el servir. El servir cuesta, exige que renuncia, exige sacrificio, exige perder ciertas comodidades. Y hoy por hoy eso no está muy de moda, ¿verdad? Perder comodidades, sacrificarnos y todo esto no está nada de moda, no está Marta, ¿verdad? Qué pena. Miguel, luego se lo cuentas. Resulta que estaba haciendo memoria y yo decía, fíjate, otra vez, más munición para Poli. Fíjate qué curioso, desde que yo tengo memoria y limitándolo, ¿vale? Limitándolo un poco. Yo recuerdo la época en la que para cambiar de canal tenías que levantarte, tenías que molestarte, levantarte del sillón y ir, cambiar y volver a sentarte. No había lo del zapping, los programas de zapping nadie los seguía, ¿eh? ¿Por qué? Porque nadie... No, eso no se conocía, ¿verdad? Uno se lo pensaba, además había 3 canales. De repente se inventa, ¿qué? El control remoto. Y ya la gente no se tiene que molestar. Ya no cuesta cambiar de canal. Ya uno no se tiene que levantar ni se tiene que mover demasiado. Y entonces desde el sillón puede cambiar. Pero pasa un poquito de tiempo nada más y de repente sale el teléfono inalámbrico. ¿Para qué? Para que cuando suene ya no te tengas que molestar e ir a cogerlo. Ya lo puedes llevar en el bolsillo, ¿verdad? Entonces ya tenemos otro invento que lo que pretende es que tú no te tengas que molestar. Es que a ti no te tenga que costar el moverte en casa. Poco tiempo después aparece otro invento. Y es que después de comer a todo el mundo le molestaba ¿qué? Fregar los platos, pero de repente te hacen el lavavajillas. ¿Para qué? Para que uno ya no se tenga que molestar, ¿verdad? Para que uno no se tenga que incomodar, para que el lavavajillas lo haga todo. Al cabo del tiempo aparece algo que nos está revolucionando y trastornando a todos. El mago que se llama Google. ¿Para qué? Para que lo que tú desconoces ya no tengas que buscarlo en la enciclopedia, ni ir a la biblioteca, ni nada de eso. Ya no te tienes que mover. Si hay algo que tú no conoces, lo buscas en Google y ya te dice su significado. ¿Para qué? Para que no te tengas que mover ni molestar para nada. Ahora resulta que hay por ahí uno que lo pones y parece una mascota pero no lo es. Se va moviendo por todo el piso y lo va barriendo. ¿Para qué? Para que no te tengas que molestar, para que no te tengas que incomodar. Ya lo hace solo. Recientemente, esto es el descubrimiento del año. Todo esto para llegar aquí. Resulta que han inventado algo que se llama la Thermomix. ¿Para qué? Para que tú las puedas enamorar. Te convierte en un MasterChef total. Pero ya no hay que esforzarse por cocinar. Ya ella lo hace todo. ¿Ah? Si alguien está interesado, que hable con Poli. Que sí, que es muy buena, es muy interesante, pero esta es la filosofía de nuestra sociedad hoy.
Esta es la referencia del sistema. Este es el ejemplo que nos da el sistema. Procura que nada te moleste. Procura que nada te quite el descanso. Procura que nada te incomode. Procura que nada te comprometa. Procura que nada te mueva. Procura estar tú cómodo y olvídate de todo lo demás. Y si en algo tienes que invertir, es algo que sea para ti, para tu comodidad. Y resulta que ser ejemplo en servicio tiene que ver ¿con qué? Con molestarnos, con sacrificarnos. Tiene que ver con renunciar. Y eso no está de moda. Y el ejemplo social que tenemos, el referente social, nos dice que eso es malo. Que de lo que se trata es de estar cómodo y a gusto y que nada nos cueste. Pero este no es el ejemplo de Jesús. Esto no es la enseñanza de Jesús. ¿Os acordáis, verdad? Antes de irse, Él decidió formar una cena, cenar con todos sus discípulos, ¿verdad? Y se juntó allí en un aposento alto y fueron los 12. ¿A qué? A disfrutar de una cena. Una cena de Pascua. Todos iban vestidos para la ocasión, todos iban repeinados, pero cuando llegan allí a aquel aposento, de repente se empiezan a mirar los unos a los otros. Algo pasa, algo falta, y una necesidad. ¿Cuál es? La de que un esclavo les lave los pies. Y todos ellos se miran y todos ellos dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Quién va a ser el que se va a poner en el rol de esclavo? ¿Quién va a adoptar esa figura? ¿Quién va a adoptar ese modelo? ¿Quién? Ninguno quiere hacerlo. Y todos ellos se miran. Y de repente Jesús se despoja del manto y decide tomar el lebrillo y se agacha y empieza a lavarle los pies sucios a cada uno de sus discípulos. Y al terminar, Él dice esto: una vez que terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, se lo había quitado. ¿Por qué? Porque servir exige despojarse, exige renunciar. Y volvió a sentarse a la mesa y les preguntó: ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, vuestro maestro y señor, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros los unos con los otros. Os he dejado ejemplo para que os portéis como yo me he portado con vosotros. Jesús mismo adoptó este rol y fue nuestro modelo de servicio. Y servir exige despojarse, renunciar. Exige humillarse, agacharse, y exige ensuciarse. Y eso no está de moda. Y eso no está de moda. Pero el apóstol Pablo dijo: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. ¿Sabes lo que era ser Dios? ¿Sabes lo que tenía en tecnología el Señor allá arriba? Todas las comodidades del mundo, las que te puedas imaginar y muchas más. Él lo tenía todo lo que quería, pero Él vio la necesidad aquí abajo y se despojó y renunció a todo aquello. Y dice el texto que se humilló y se humilló hasta lo sumo. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Y no solamente se humilló, ¿sabes qué? Él se ensució. Y el apóstol Pablo dice que el que no cometió pecado fue hecho pecado en la cruz, por ti y por mí. Jesús no tuvo reparo a despojarse, a humillarse, incluso a ensuciarse. A ensuciarse por servirnos a nosotros, por suplir la necesidad que teníamos de salvación. Y ese ejemplo es el que nos dio para que así mismo nosotros hagamos
con los que nos rodean. ¿Sabes? Un padre se fue a dar una vuelta con un hijo. Se fue a dar el paseo definitivo y se puso profundo. Te he oído bien, yo también. Se puso profundo para darle un consejo a su hijo que estaba empezando la adolescencia. Hay aquí algunos adolescentes y hay algunos padres. Y el padre miró al hijo y le dijo: hijo, mira bien por dónde pasas, mira bien por dónde caminas. Y el hijo miró al padre y le dijo: mira tú bien por dónde vas, porque yo sigo tus pasos. Era inteligente el hijo, pero esa es la realidad. Los que están detrás de nosotros se fijan en nuestra vida y nuestras vidas les sirve como modelo. Que el Señor nos ayude a llevar a la práctica lo que hemos escuchado esta mañana, porque estoy convencido de que esto contribuirá a construir esas casas firmes, sólidas, que le sirven a Él, que se alegran y se gozan en el Señor. Amén.